Soy el punk, el cabrón y el fracasado del que todos hablan. No solo conseguí arrebatarle la protagonista femenina al protagonista masculino, sino que incluso forcé a ese hombre profundamente enamorado a marcharse del país. Todavía recuerdo vagamente el día en que Makoto se fue. Con una expresión completamente destrozada, dijo: Sofía, me rindo, ve y persigue tu propia felicidad. Pero lo que Makoto jamás habría imaginado era que, en el mismo momento en que subió a ese avión, Sofía se lanzó directamente a mis brazos. Ella dijo: cariño, por fin podemos estar juntos. Pensé que, una vez desaparecido el protagonista masculino, por fin podría vivir tranquilo, pero jamás esperé que, 3 años después de nuestro compromiso, él regresaría. Y esa misma noche, mi prometida, la protagonista femenina, no volvió a casa. Así que envié un mensaje al contacto guardado como Durazno 36 de: ven a mi casa. Capítulo 1. 3 segundos después, llegó la respuesta: ¿cuántas veces van ya, Jorge? Siempre me llamas cuando te emborrachas. Soy tu exnovia, no tu herramienta para desahogarte. Abrí mi chat fijado con Sofía. Su último mensaje, enviado hacía 1 hora, decía: mi mejor amiga acaba de ser abandonada. Esta noche me quedaré con ella, así que no volveré a casa. ¿No podía inventarse una mentira un poco más creíble? Sabía perfectamente a quién había ido a ver. A su exnovio, mi compañero universitario rico de segunda generación, que hoy acababa de regresar al país. Lancé el teléfono sobre el sofá y me dejé caer hacia atrás, mirando fijamente el techo. 10 minutos después, sonó el timbre. En cuanto abrí la puerta, apareció el bonito rostro de Lucía. Hizo un mohín exagerado, casi poniendo los ojos en blanco hasta el cielo. Su mirada estaba llena de fastidio y resentimiento. Con un resoplido frío, dijo: ¿y por qué no le pides a tu prometida que te haga compañía? Lucía permanecía rígida en la entrada, como una gata salvaje esperando ser domesticada. Me reí, rodeé su cintura con un brazo y la arrastré hacia adentro. Luego la hice callar con un beso antes de que pudiera seguir hablando. Los puños que golpeaban mi pecho fueron subiendo poco a poco hasta rodear mi cuello. De la resistencia a la rendición, la presioné contra la pared de la entrada y la besé con fuerza y rapidez. Cuando el beso finalmente terminó, ella se apoyó débilmente contra mi pecho. Respirando agitadamente, le toqué la punta de la nariz y dije con indiferencia: ella no volverá esta noche. Makoto ha regresado. La mujer en mis brazos se quedó rígida de repente. Ah, casi lo olvidaba. También había otro hombre escondido en su corazón. Vaya situación de infidelidad de manual. Lucía levantó la mirada y preguntó: ¿entonces, vas a romper con ella o no? Sus brazos rodeaban mi cuello, y su voz era seductora y tentadora. Después de todo, habíamos roto en aquel entonces por el hombre que ella amaba. No, negué con la cabeza y dije cruelmente, sin rodeos: ella es alguien que me costó muchísimo conseguir. Lucía guardó silencio unos segundos. Luego soltó una suave risa. En sus ojos había deseo, mezclado con burla y lástima. Jorge, ¿cómo es que nunca me di cuenta de que eras tan paciente? Eres como una tortuga escondida dentro de su caparazón. No dije nada. ¿Qué podía saber ella? Una vez que le arrebatas algo a otra persona, ¿por qué ibas a devolverlo? Incluso aunque, desde el principio, nunca hubiera sido realmente mío. Capítulo 2. Me llamo Jorge. Cuando la gente del círculo habla de mí, las opiniones son sorprendentemente unánimes. Punk, cabrón, sinvergüenza. Y no lo niego. Después de todo, si le fallé a mi supuesto hermano, le robé la novia. Sofía, la reina de belleza de la Universidad C. Fría, distante, elegante y orgullosa. Jamás miraba a nadie directamente a los ojos. Me enamoré de ella desde la primera vez que la vi. Así que conseguí su contacto por todos los medios posibles y empecé a perseguirla. Pero quizá mi inteligencia emocional era demasiado baja. Cuando dijo que su teléfono se había roto, yo no reaccioné con la actitud adecuada, y desde entonces empezó a ignorarme. Poco después publicó un estado que decía: poco a poco me estoy convirtiendo en una chica muy materialista. Si un hombre se me acerca pero no puede aportarme ningún beneficio real, siento que no me sirve para nada. Ni siquiera quiero responderle. De hecho, hasta leer una palabra más de él me parece una pérdida de tiempo. Makoto comentó debajo: no es materialismo, es madurez mental. Si yo fuera mujer tampoco soportaría a esos tacaños. Claramente sabía muy bien cómo jugar sus cartas. Poco después, hizo pública y ostentosamente su conquista de Sofía, esa flor inaccesible de las alturas. Si el mundo fuera una de esas novelas de protagonista femenina invencible,
Entonces Makoto sería el rico heredero profundamente enamorado que existe solo para elevar a la protagonista. Y yo era simplemente la prueba del encanto de la protagonista femenina. Algunos decían, mira, ese tipo intentó conquistar a la reina del campus y ella ni siquiera le dirigió una mirada. Otra chica añadía, jajaja. Ninguna mujer tiene obligación de tratar bien a los hombres pobres y miserables. Yo insulto a todos los tacaños, incluso a mi propio padre. Ay, mejor ni hablar. Mi amor murió antes siquiera de empezar. Pero Makoto realmente era generoso con Sofía. Sus 300.000 yuanes mensuales de dinero de bolsillo se los transfería íntegros a ella. Siempre con la nota, regalo voluntario. Además, nunca faltaban bolsos de lujo, cosméticos caros y toda clase de regalos exclusivos. Sofía se volvió visiblemente más refinada y deslumbrante. En el dormitorio, Makoto me habló con el tono de alguien experimentado y sabio. Ya sea en el matrimonio o en una relación, si el hombre no gasta dinero, entonces ¿quién lo hará? Así funciona la realidad. Hermano, todas las normas sociales y las reglas no escritas dicen que tienes que gastar dinero si no estás dispuesto a gastar en una mujer. ¿De qué hablas cuando dices que quieres enamorarla? Quizá, a ojos de muchos, yo debería agradecerle sus sinceros consejos, pero probablemente odiaba demasiado a los ricos, porque sus palabras destruyeron por completo la poca dignidad que le quedaba a este punk. Fue la primera gran derrota de mi vida. Después de todo, antes jamás había sufrido una humillación así. Así que, mientras los otros compañeros de dormitorio felicitaban a Makoto, yo solo sentía frustración y amargura. Fui a lavarme la cara y miré mi reflejo en el espejo. Bueno, sigo siendo bastante guapo. Hermano, tengo fe en ti. Un punk. ¿El guión del villano tóxico y resentido? Entonces solo haré una cosa, quitarle Sofía. Capítulo 3. Makoto me consideraba su hermano, así que, cuando salió a cenar con su novia, me invitó también. No sabía qué pretendía. ¿Tenía algún problema mental? ¿O quería darme otra lección en persona? ¿O quizá, simplemente pensaba que yo era un loser y quería humillarme a propósito? Mi mente empezó a imaginar las intenciones más oscuras. Makoto me convirtió en el sujetabelas de su cita y yo no me negué. Incluso me arreglé especialmente para la ocasión. Me puse mis mejores prendas de marca escondidas en el fondo del armario y me eché tanta gomina que parecía gratis. En resumen, iba con toda la pinta del mundo. Y entonces, cuando llegué al lugar, me quedé congelado. Era una olla caliente. Makoto sonrió y le presentó a Sofía. Este es Jorge, mi mejor hermano. Compartimos dormitorio. Conózcanse. Solo entonces Sofía se dio cuenta de quién era yo y se quedó paralizada un instante. Yo sonreí despreocupadamente y saludé. Encantado de conocerte, Sofía. Ella apretó los labios y asintió apenas. Como respuesta, el vapor de la olla terminó aplastando mi peinado y el picante me hacía toser sin parar. Makoto fue al baño. Yo seguía jadeando frente al caldo rojo lleno de chile, tomando agua desesperadamente. De repente, los mocos casi me salieron disparados. Y al segundo siguiente, ¡pam! El ruido me hizo temblar y los fideos resbalaron traicioneramente de mis palillos. Levanté la vista. Sofía sostenía unas servilletas en la mano y acababa de golpearlas furiosas sobre la mesa. Me miraba como si fuera basura. Dijo, Jorge, ni se te ocurra decirme que fue un accidente. Bajé la cabeza. Solo entonces descubrí que había 2 vasos junto a mí, y el que acababa de beber tenía una marca de lápiz labial. Maldita sea. Había tomado el vaso equivocado. Levanté la mano y juré. De verdad fue un accidente. He conocido demasiados hombres asquerosos como tú, dijo Sofía mordiendo su labio. Tú sabes perfectamente con qué intención viniste a verme. Los prejuicios en el corazón humano son como montañas. Y los prejuicios que ella tenía contra mí eran una cordillera interminable. Respondí sin palabras. Mira cómo te alteras otra vez. Mientras seguía comiendo, añadí, con toda esta carne frente a mí apenas tengo tiempo de pensar en comerla. ¿Cómo voy a tener tiempo de pensar en ti? Ella se quedó muda un segundo. Su mirada recorrió rápidamente mi rostro antes de detenerse en el vaso que había devuelto. Luego resopló con frialdad. ¿Quién no te conoce? Eres el que menos se preocupa por la cara. No hay remedio. Me limpié la boca y dije como si fuera lo más natural del mundo. Cuando persigues a una diosa, hay que aprender a no preocuparse por la cara. Además, ¿de qué sirve preocuparse por la cara? Igual no me vas a besar. Le alcé las cejas sin la menor vergüenza. El rostro de Sofía se puso rojo a una velocidad visible, probablemente de rabia. Al segundo siguiente, crash. El vaso cayó al suelo hecho pedazos. Soy la novia de tu amigo.
¿Estás enfermo?, dijo apretando los dientes palabra por palabra. Das muchísimo asco. Lo que se rompió no fue solo el vaso, también fue mi corazón, y mi sentido de la vergüenza, porque verla así, entre asqueada y completamente incapaz de lidiar conmigo, era demasiado divertido. Me encogí de hombros. Sí, tienes razón, incluso puedo ser más asqueroso. Me limpié la nariz y la boca, me levanté y le sujeté la nuca, tirando de ella hacia mí, y la besé. 1 segundo, 2 segundos. Ella abrió los ojos horrorizada y me empujó violentamente. Se frotó la boca con el dorso de la mano como si quisiera arrancarse la piel. ¡Lárgate! Parecía a punto de vomitar mientras hacía arcadas una y otra vez. Jorge, estás loco. No me obligues a darte una bofetada. Tranquila, dije sonriendo descaradamente. Makoto está por volver. No querrás que tu novio descubra esto, ¿verdad? Ella me fulminó con la mirada. Furiosa, con el rostro tan rojo como el caldo picante de la olla. Makoto regresó y preguntó preocupado. Sofía, ¿por qué tienes la boca tan roja? Sofía agarró directamente a Makoto y se fue sin mirar atrás. Yo me senté de nuevo y terminé tranquilamente toda la comida restante. Después de aquello, Sofía pasó de ignorarme a odiarme profundamente. Si nos cruzábamos en el pasillo, cambiaba inmediatamente de ruta. Si había reuniones del consejo estudiantil y yo asistía, ella simplemente no aparecía. Hasta que un día, al volver a encontrarnos por casualidad, finalmente no pudo contenerse y me gritó. Nunca imaginé que fueras tan descarado. Yo respondí, insúltame un poco más. La verdad, se siente bastante bien. Incluso me acerqué más, intentando tomarle la mano. Ella saltó hacia atrás como si hubiera visto un fantasma. Asco y conmoción se mezclaban en su expresión, probablemente porque, después de golpear a alguien, terminó con la palma de la mano lamida por la otra persona. Con alguien como yo, realmente ya no tenía ninguna forma de lidiar conmigo. Capítulo 4. La primera vez que tuve contacto con el círculo social de Sofía fue gracias a Makoto. Me dijo que las mejores amigas de Sofía querían conocerlo, querían examinarlo un poco por ella, y me pidió que fuera también para ayudarle a mantener la imagen. No me negué. Mientras Sofía estuviera allí, yo iría. Cuando empujé la puerta del reservado, el bullicio se detuvo por un instante. Makoto y yo entramos uno detrás del otro, pero no sé por qué. Al entrar, él quedó medio paso detrás de mí, así que todas las miradas curiosas cayeron sobre mí al mismo tiempo. Una chica, incapaz de contenerse, soltó enseguida. Ah, eres Jorge. Bienvenido, bienvenido. Por fin conocemos al verdadero. Me quedé congelado. Al segundo siguiente, Makoto entró detrás de mí, con esa sonrisa educada pero ligeramente incómoda en el rostro. Inmediatamente me hice a un lado y agité la mano. Makoto está aquí. El protagonista siempre entra al final. Las miradas cambiaron de objetivo al instante. Sofía, sentada en el sofá, también levantó la cabeza. Cuando me vio, frunció el ceño de inmediato, hasta que su mirada pasó de largo y se detuvo sobre Makoto. Entonces se levantó y se lanzó a sus brazos como un pajarito. Makoto, ¿por qué tardaste tanto? Sofía se aferró a su brazo mientras lo presentaba a sus amigas, con una voz increíblemente dulce y cariñosa. En cuanto a mí, ni una sola palabra. Makoto rodeó sus hombros, radiante de felicidad, como si también hubiera olvidado completamente mi existencia. Y yo me quedé ahí plantado. Guapo, ¿eres amigo de Makoto? Ven a divertirte con nosotros. Alguien me ofreció al mismo tiempo una copa y una forma elegante de salvar la situación. Claro, sonreí, acepté la bebida y me senté, pero mi oído captó la conversación susurrada al otro lado del sofá. La voz de Sofía estaba cargada de un disgusto nada disimulado. Makoto, ¿por qué lo trajiste tan bien? Makoto soltó una risa. Mi hermano todavía no tiene novia. Pensé que tus amigas son bastante guapas. Quizá alguna podría interesarse en él. Ja. Sofía soltó una risa fría, llena de desprecio. Mis amigas no son recicladoras de basura. ¿Quién se fijaría en un pobre perdedor como él? Al escuchar eso, la comisura de los labios de Makoto se curvó apenas, casi imperceptiblemente. Luego el tono de Sofía se volvió suave y mimado. Abrazó el brazo de Makoto y, haciendo un pequeño puchero, dijo, Makoto, ¿no puedes dejar de juntarte con Jorge? Ese tipo de verdad no es de fiar. Siempre me mira de una forma rarísima, incluso hace un momento. Pero Makoto la interrumpió. Mi hermano no es esa clase de persona. Sofía no continuó. Solo apretó los labios y levantó la cabeza, como si hubiera sentido algo. Yo estaba observándolos a ambos, escuchando la conversación con total interés.
Y en ese instante nuestras miradas se cruzaron. No mostré ni el más mínimo nerviosismo por haber sido descubierto. Al contrario, levanté mi copa lentamente y, de forma descarada, le arqueé las cejas como provocación. Ella apartó la mirada con evidente asco. Yo retiré también la vista y tomé un sorbo de alcohol. Nunca he intentado ocultar lo ruin que soy. Capítulo 5. El grupo empezó a jugar al juego del rey. Al principio, como todavía no había mucha confianza, todos se comportaban con cierta moderación, hasta que una chica sentada a mi lado gritó de repente: «Ah, me tocó ser el rey». Miró alrededor y parpadeó con picardía. ¿Cómo puede faltar algo emocionante en una fiesta nocturna? Ordeno que el número 3 y el número 9 usen fotos de perfil de pareja durante 3 días. Oh. Inmediatamente se levantaron silbidos y burlas llenas de doble sentido. Miré mi carta. Número 3. Aquí está el 3, dije levantando la carta con entusiasmo. Me pregunto quién será mi alma destinada. El ambiente quedó congelado unos segundos. Yo soy el 9. Sofía lanzó su carta sobre la mesa y habló con indiferencia. Ah, todos se miraron entre sí. Había ocurrido la situación más incómoda posible. Makoto frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Prefiero beber como castigo, dijo Sofía apretando los labios. Pero Makoto sonrió. ¿Qué tiene de malo? Solo es una foto de perfil de pareja. No soy tan cerrado de mente como para molestarme por algo así. Makoto es demasiado generoso. Alguien elogió enseguida, pero Sofía negó con la cabeza, insistiendo tercamente en aceptar el castigo. Al segundo siguiente, Makoto la detuvo y bebió directamente 6 vasos por ella. La multitud estalló inmediatamente en gritos y bromas. Makoto es el novio perfecto y más enamorado del mundo. La expresión conflictuada de Sofía se transformó poco a poco en dulzura, y yo simplemente la observaba fijamente. Cuando ella me rechazaba, no me sentía triste. Al contrario, mi cabeza se llenaba de emoción. Y ahora, estaba todavía más emocionado, cuando volvió a tocarme jugar. Alguien dijo: el número 7 y el número 10 deben decir cuál es la parte más sexy del otro. Yo soy el 7. Una voz femenina y seductora resonó en la habitación. Giré la cabeza siguiendo la voz. En un rincón del sofá estaba sentada una belleza de figura deslumbrante. Ya me había fijado en ella desde hacía rato. Su belleza no tenía nada que envidiarle a Sofía, pero su aura era completamente distinta. Parecía una pantera recién despertada, seductora, pero peligrosamente salvaje. Lucía Liu. Más tarde descubriría que era la heredera de la poderosa familia Liu. Entonces dejé que mi mirada recorriera lentamente todo su cuerpo y sonreí. Esta belleza no tiene ni una sola parte que no sea sexy. Ella se quedó sorprendida un instante. Después me observó fijamente a los ojos. Tras pensar unos segundos, dijo: supongo que sus ojos. Había un leve enrojecimiento alrededor de los suyos. Toda la sala cayó en un silencio extraño. Lo entendí. Había una tumba en su corazón, donde estaba enterrada una persona que nunca pudo olvidar. A través de mis ojos, había visto a otro hombre. Nuestras miradas se encontraron y suspiré con pesar fingido. Vaya, después de que esta belleza me mirara tanto tiempo, pensé que se había enamorado de mí. Ella volvió en sí. Su mirada recuperó el enfoque sobre mi rostro, aunque ahora llevaba emociones distintas mezcladas en ella. Capítulo 6. Salí del reservado para tomar un poco de aire. Una chica con maquillaje exagerado y que claramente no llegaba ni a los 20 años se acercó a hablarme. Guapo, invítame una copa. Sí, así nos conocemos. Me quedé sin palabras. ¿No era demasiado descarada? Encima quería que yo pagara y lo decía como si me estuviera haciendo un favor. Respondí: no tengo dinero. Si quieres beber, cómpratelo tú misma. Ella puso los ojos en blanco exageradamente y habló con desprecio. ¿Ni siquiera quieres gastar unas pocas decenas de yuanes? ¡Qué tacaño eres! Fruncí el ceño y asentí. Tienes razón, soy muy tacaño. Jamás podría compararme con alguien tan generosa como tú, que ni siquiera puede pagar unas pocas decenas por sí misma. Ella soltó una risa fría. ¿Qué risa das? Un hombre hecho y derecho siendo tan miserable por tan poco dinero. Uno de mis bolsos cuesta más de 10,000. Seguro que a ti se te vendría el mundo abajo solo de verlo. Me reí. La recorrí de arriba a abajo con la mirada y solté una carcajada burlona. Sinceramente, con una cara como la tuya, ni hablar de unas decenas de yuanes. Si te comes una sola fruta de la bandeja del reservado, yo llamo directamente a la policía. Ella explotó de rabia y levantó la mano para abofetearme, pero antes de que pudiera hacerlo, le sujeté la muñeca en el aire. Con tono indiferente dije:
Intenta golpearme otra vez y verás. Yo no consiento caprichos. Entonces, detrás de mí sonó una voz seductora. Jorge, ¿qué están haciendo? Lucía había aparecido detrás de mí sin que me diera cuenta. La otra chica encontró inmediatamente una salida para desahogarse. Se soltó de mi mano y retrocedió 2 pasos. Hermana, ¿este tacaño es tu novio? Es un auténtico perdedor asqueroso. En toda mi vida nunca he conocido a un hombre con tan poca educación. Te lo digo en serio. Hace un momento incluso quiso golpear a una mujer. De verdad, con lo guapa que eres. ¿Por qué buscas hombres en el basurero? Lucía parpadeó y me miró, con una expresión llena de significado. Claramente había visto mi comportamiento poco respetuoso hacia las mujeres. Te estaba engañando, no soy tan caballeroso. Arqueé una ceja y, sencillamente, dejé de fingir. Empecé directamente con un grito de guerra. Familia, ¿quién me entiende? Lloro a mares. Hermana, tú sí que me entiendes. Soy un hombre tacaño, un hombre maltratador, un perdedor, un hombre repugnante, un vendehumos, un cabrón. Y no solo no pienso soltar ni un céntimo. Además quiero vivir mantenido por una mujer. Dije con una sonrisa alegre en el rostro. ¿No gastar dinero en ti significa no tener educación y ser un hombre tacaño? Entonces tú no eres tacaña, ¿verdad? Transfiéreme todo tu dinero. Olvídalo. No me atrevería a aceptar tu dinero sucio. Me da miedo pillar algo. Odias a los hombres, pero aún así quieres sacarles dinero. ¿Quién sabe a qué te dedicas en realidad? Ay, ¿quién te manda a ser tan fea? Si pusieran tu foto en una página web, tendría que ir en la sección de rarezas. La mente de la chica pareció colapsar por completo. Incluso Lucía se quedó congelada un segundo, y luego la otra finalmente reaccionó, gritando furiosa. Corrió hacia mí y volvió a levantar la mano. ¿A quién demonios estás insultando, imbécil? Pero al segundo siguiente, ¡bam!, la lancé al suelo de una patada. Ella miró a Lucía y gritó indignada. ¿Lo viste? Este cabrón realmente golpea mujeres. Yo, en cambio, me coloqué delante de Lucía como si estuviera protegiéndola. Ese astuto hombre de pelo largo en realidad se disfrazó de mujer. Pero aún así logré descubrir tu verdadera identidad. Lucía, no tengas miedo. Mientras yo esté aquí, él no podrá hacerte daño. La otra chica se quedó completamente sin palabras. Y Lucía finalmente no pudo contener la risa. Jorge, ¿ya ni siquiera intentas actuar como una persona normal? Luego hizo una llamada. En menos de 2 minutos. Aparecieron varias personas y se llevaron arrastrando a la chica. El pasillo volvió a quedar en silencio. Lucía me observó fijamente. Había curiosidad en su mirada, interés y algo más difícil de describir. Entonces dijo, ¿intercambiamos WeChat? Capítulo 7. Jorge, inútil de mierda. ¿Para qué crees que me maté pagándote los estudios para que entraras a una universidad tan buena? Y aún así ni siquiera has logrado entrar en la familia Jian. Si yo tuviera un hijo tan inútil, me tiraría de un edificio. Apenas contesté la llamada, mi madre empezó a gritarme del otro lado. Respondí, pues tírate, y contraataqué inmediatamente. Si eres tan increíble, ¿por qué la esposa oficial de la familia Jian te echó de la casa en aquel entonces? ¿Y por qué terminaste casándote con mi padre, que era un hombre honesto y fácil de manipular? No parecíamos madre e hijo, parecíamos enemigos. Cada palabra iba dirigida exactamente al punto más doloroso del otro. Cuando nací, ella quiso estrangularme. Fue mi padre actual quien la detuvo y me salvó la vida. Desde pequeño, me golpeaba y me insultaba constantemente. La mayoría de todos mis problemas, probablemente son gracias a ella. Desde que fui capaz de ganar mi propio dinero para vivir, dejé de soportarla, terminé cansándome de insultarla. Y ella también se cansó de gritar. Su tono finalmente se suavizó un poco. Escucha a mamá, ruega si hace falta, hazte la víctima si es necesario, pero encuentra la manera de acercarte a tu verdadero padre. Aunque no pienses en tu propio futuro, al menos piensa en mí. Una madre asciende gracias a su hijo. Tu padrastro y yo hemos vivido una vida demasiado miserable. Ajá, respondí de forma superficial y colgué. Después de aquella reunión, mi contacto con Lucía se volvió cada vez más frecuente. Sofía veía cómo su amiga empezaba a engancharse más y más conmigo. Frunciendo el ceño, le advirtió, Jorge es esa clase de hombre, probablemente solo está jugando contigo. Lucía apretó los labios. Lo sé que es un mujeriego y que se enamora de cualquiera. Claro que lo sé. Sofía guardó silencio unos segundos. Entonces, ¿por qué sigues? Lucía soltó una pequeña risa. Porque yo también solo estoy jugando. Ya sabes cómo soy. Sofía, en mi corazón solo existe Martín. Si no es él,
Me da igual salir con cualquiera, así que mejor alguien divertido, alguien que pueda hacerme feliz. El rostro de Sofía mostró evidente disgusto. Haz lo que quieras, solo asegúrate de que no vuelva a molestarnos a Makoto y a mí. Y bueno, como buen punk, lo que tenía que pasar terminó pasando. Después, Lucía descansó contra mi pecho y preguntó con voz ronca, ¿te gusta Sofía? La amo muchísimo, respondí honestamente. Ella frunció el ceño, molesta. Entonces, ¿por qué sales conmigo? De verdad eres un cabrón. Respondí, a quien más quiero es a ti. Le di un beso y mis manos tampoco se quedaron quietas, viendo cómo poco a poco se dejaba llevar. Pregunté, ¿otra vez? Ella asintió tímidamente, sonrojada. Como buen punk, soy un hombre extremadamente lujurioso. Y Lucía tenía un cuerpo espectacular. Así que, naturalmente, Lucía era mi favorita. No había nada raro en eso. Según el guión típico, ella debería haber despertado de su fantasía poco a poco, empezar a odiarme y dejar de verme como el sustituto del hombre que realmente amaba. Pero después de aquella noche, pareció volverse adicta a mí, cada vez más insaciable. Pasaron 3 meses y seguíamos completamente obsesionados el uno con el otro. Lucía soltó una risa encantadora. Él es demasiado intenso, ya casi no puedo soportarlo. A veces siento que voy a morir en la cama. Un día, al volver a casa, escuché a Lucía hablando por teléfono con Sofía. La conversación era increíblemente atrevida. Lucía soltó un resoplido frío. Olvídalo. Aunque te lo explicara no lo entenderías. Mejor no sigo. En un rato él volverá. Hizo una pausa antes de responderle a Sofía. Por ahora todavía no quiero dejarlo. Luego añadió. Además, ¿no es perfecto así? De esa manera no puede ir a molestar a Makoto y a ti. Yo retrocedí silenciosamente. Salí y luego abrí la puerta otra vez como si acabara de llegar. Desde segundo año de universidad empecé a actuar en series cortas online, y siempre interpretaba villanos tóxicos y despreciables. Le pregunté al director cómo debía actuar, y el director me dijo que me contuviera un poco. Lucía encontró todas y cada una de mis horribles series. Todos los viernes por la noche las veía como si fueran un programa fijo, criticándolas mientras se moría de risa. En la pantalla, yo interpretaba a un CEO dominante que iba abofeteando gente uno tras otro. Incluso mi expresión al golpear mostraba un 30% de frialdad, un 30% de burla y un 40% de indiferencia. Lucía se reía tanto que casi desaparecía dentro del sofá. Sus hombros temblaban sin parar. Le pregunté, ¿tan gracioso es? La rodeé por el cuello. Le hice cosquillas mientras la arrastraba hacia mis brazos y luego le apreté las mejillas con una mano, empujándolas desde ambos lados. Ella se rió hasta llorar y, con la boca deformada entre mis dedos, murmuró, cariño, ya entendí, sí, me equivoqué. Mi mirada se oscureció ligeramente, con una expresión que mostraba un 30% de frialdad, un 30% de burla y un 40% de indiferencia. Dije, si te equivocaste, entonces debes aceptar el castigo. Sujetándole ambas manos, la inmovilicé contra el sofá. Capítulo 8. La siguiente vez que vi a Sofía y Makoto fue en un yate, sin mí actuando como catalizador entre ellos. Su relación parecía haber entrado en una etapa de monotonía. Makoto la abrazaba, pero Sofía mantenía una expresión indiferente, sin mostrar demasiado entusiasmo. Cuando los vi, me levanté un poco las gafas de sol y los saludé. La mirada de Sofía pasó sobre mí. Se detuvo un segundo, y luego apartó la vista apresuradamente, algo nerviosa. En cambio, fue Makoto quien se acercó primero. Jorge, escuché que está saliendo con Lucía. Hoy me temblaba el párpado derecho. Mala señal. No tenía ganas de charlar con él, así que respondí un par de frases superficiales y me di la vuelta para irme. Pero al segundo siguiente, ¡splash! Se oyó claramente el sonido de alguien cayendo al agua, y enseguida alguien gritó, ¡rápido! Alguien cayó al mar. Me giré. Makoto ya estaba chapoteando desesperadamente en el agua. Un guardia de seguridad saltó inmediatamente para rescatarlo. Cuando volvió a subir al yate, Makoto estaba completamente empapado y en un estado lamentable. Entonces me señaló con una expresión de dolor y decepción. Jorge, yo te consideraba mi hermano. ¿Por qué intentaste hacerme daño? Sofía me miró totalmente conmocionada. ¿Qué demonios? Me quedé paralizado. ¿Qué clase de trama absurda era esta? ¿Una acusación falsa tan infantil? ¿Tan ridículamente obvia? ¿Quién demonios intentaría matar a alguien tan descaradamente? ¿Todo por una mujer? Y además él era el protagonista masculino. ¿Cómo es que ahora me estaba robando incluso el papel de villano tóxico? Pero antes de que pudiera reaccionar, Sofía caminó directamente hacia mí, me fulminó con una mirada llena de odio.
Confundido, pregunté, ¿qué? Slap. La bofetada aterrizó violentamente en mi cara. Ella gritó furiosa, Jorge, eres un desgraciado. Exploté al instante. Joder, yo no lo empujé, que al que lo hizo se le encoja la polla 10 centímetros. No muy lejos. Makoto se estremeció visiblemente. Capítulo 9. Pero Sofía ni siquiera quiso escuchar mis explicaciones. Volvió a levantar la mano derecha para abofetearme otra vez. Esta vez reaccioné a tiempo y le sujeté la muñeca de inmediato, pero ella seguía empeñada en golpearme. Levantó la otra mano intentando volver a pegarme. ¿Y yo iba a dejarla hacer eso? Apreté los dientes. ¿Ya terminaste o qué? Al segundo siguiente, la levanté completamente del suelo y caminé con ella hacia el borde del yate. Sofía no sabía nadar. Hace un instante todavía forcejeaba como loca, pero cuando vio que parecía dispuesto a tirarla al mar, se quedó obedientemente quieta. Terminó aferrándose a mí como un pulpo. Jorge, gritó Makoto, pedazo de imbécil, suéltala ahora mismo. Sofía llevaba bikini, y yo estaba sin camiseta, con nuestros cuerpos pegados y todos sus forcejeos. El contacto se volvió inevitablemente demasiado íntimo. De repente, Sofía dejó escapar una respiración entrecortada y desordenada. ¿Qué demonios pasa aquí? Ni siquiera dejan dormir tranquila a la gente. Lucía salió del camarote. Ni siquiera había tenido tiempo de maquillarse. Todavía tenía expresión somnolienta. En cuanto la vi, solté inmediatamente a Sofía y la aparté con rapidez antes de correr hacia Lucía. Por el rabillo del ojo vi a Sofía tambalearse ligeramente, con expresión desconcertada. Yo activé instantáneamente mi modo víctima inocente. Soy inocente, cariño, tú me conoces. Soy una persona pacífica por naturaleza, excepto cuando me quito la ropa. ¿Cuándo me has visto pelearme con alguien? Claramente están abusando de un hombre honesto. Después de escuchar toda la historia, Lucía habló con absoluta seguridad. Sofía, aunque Jorge tenga una personalidad horrible, también tiene muy mala actuación. Si realmente hubiera hecho algo, no podría fingir tan bien. Luego incluso empezó a citar ejemplos. Cuando Jorge actúa, siempre tiene cara de piedra. Si estuviera mintiendo, jamás sería tan convincente. ¿Qué demonios? Insúltame si quieres. ¿Pero por qué atacar también mi actuación? Makoto entrecerró los ojos. Dejando de lado su actuación, yo no sé nadar. ¿Por qué me pondría voluntariamente en peligro de muerte? Maldito hijo de puta. Exploté directamente. Si digo que no te empujé, entonces no te empujé. Y si realmente quisiera matarte, tendría métodos mucho mejores. Makoto soltó una risa fría. ¿Escucharon eso? Me está amenazando. ¿Amenazarte? Yo también me reí. Y al segundo siguiente, me lancé contra él como un misil humano, y ambos caímos al mar, en el agua helada. Lo sujeté con fuerza y le hundí la cabeza varias veces, haciéndole tragar enormes bocanadas de agua salada. Esta vez Makoto sí entró en pánico de verdad. Se debatía desesperadamente, justo cuando estaba a punto de quedarse sin fuerzas. Lo solté. Lo vi regresar nadando por su cuenta hasta el yate, completamente aterrorizado. Entonces lo señalé y sonreí. Vaya, así que sí sabías nadar. Lucía me pasó una toalla, entre divertida y resignada. Vaya, Jorge, ¿no podrías simplemente tomarlo como si te hubiera mordido un perro y ya está? ¿De verdad hacía falta ir tan a fondo? Me sequé la cabeza de cualquier manera y solté una maldición. Que se joda. No solo voy a devolverle el mordisco, voy a morder 2 veces. Makoto caminó hacia Sofía y abrió los brazos, intentando abrazarla de paso. Pero Sofía esquivó el gesto en silencio. Él se quedó paralizado un momento y luego solo pudo sonreír incómodamente. La noche en aquella casa junto al mar era extremadamente silenciosa. Lucía se aferraba a mí con fuerza. Nunca nos preocupábamos por hacer ruido durante esas cosas. Cuanto más fuertes eran las olas afuera, más fuerte era su voz. Y cada vez que ocurría, yo me excitaba como si estuviera drogado. Las paredes de madera tenían muy mal aislamiento. Del otro lado de la pared, Sofía no podía dormir. Ella le había dicho a Makoto que era una mujer tradicional y que quería entregarse por completo solo en la noche de bodas. Por eso siempre dormían en habitaciones separadas. Las respiraciones ambiguas y entrecortadas atravesaban la pared una y otra vez, como si alguien estuviera susurrándole directamente al oído. ¿De verdad hacer esas cosas podía ser tan placentero? Sofía cerró los ojos e intentó vaciar la mente, pero el cerebro humano era así de rebelde. Cuanto más intentaba no pensar en algo, más aparecía el recuerdo de sus cuerpos pegados durante el día, las manos inquietas de Jorge, la sensación de peligro mezclada con aquella extraña excitación.
Y luego las palabras de Lucía. Él es demasiado intenso, a veces siento que voy a morir en la cama. Sofía mordió con fuerza su labio inferior y se dio la vuelta irritada. Se repitió a sí misma que aquello era solo una reacción fisiológica normal. Jamás admitiría que escuchar sus voces la había excitado. Capítulo 10. Lucía me invitó a asistir a una gala, pero apenas llegamos, sus amigas se la llevaron enseguida y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Yo me quedé en una esquina sosteniendo una copa de champán, observando aburrido a toda la gente elegante y glamorosa del salón. Y entonces vi a dos viejos conocidos. Sofía y Makoto también habían venido. Habían entrado juntos, pero el ambiente entre ellos era extrañísimo. Makoto caminaba pegado a Sofía todo el tiempo, le traía bebidas, le servía postres y mantenía una sonrisa complaciente casi constante, pero Sofía permanecía indiferente de principio a fin, como si incluso mirar lo demás le molestara. La escena parecía la de un perro moviendo desesperadamente la cola, incapaz de conseguir la atención de su dueño. La verdad, a veces no entendía a Makoto. Era un rico heredero de segunda generación. ¿Por qué siempre se mostraba tan humilladamente sumiso frente a Sofía? Mientras pasaba junto al balcón, escuché una discusión dentro. Solo alcancé a oír a Makoto quejarse. ¿Por qué no? Eres mi novia. ¿Por qué siempre me rechazas? He gastado tantísimo dinero en ti. Pero Sofía lo interrumpió bruscamente. Te lo dije desde el principio, eso no iba a pasar. ¿Solo porque gastaste dinero significa que tengo que aceptar? Makoto, ¿qué clase de mujer crees que soy? ¿Ahora sientes que saliste perdiendo? Si crees que perdiste dinero, puedo devolvértelo. ¿Crees que eres el único que ha dado algo en esta relación? La voz de Sofía empezó a quebrarse. Makoto perdió inmediatamente toda su fuerza. Parecía culpable. Con tono humilde, dijo, Sofía, no quise decir eso. Se escucharon pasos acercándose. Ni siquiera tuve tiempo de esconderme. Sofía salió del balcón y chocó directamente conmigo. Tenía los ojos rojos. Cuando pasó junto a mí, se detuvo un segundo. Makoto salió apresuradamente detrás de ella, visiblemente nervioso. Al verme, frenó en seco y me lanzó una mirada llena de resentimiento. Debes estar disfrutando esto, ¿verdad, Jorge? De verdad no lo entiendo. ¿Por qué todas las mujeres terminan siendo engañadas por perdedores y cabrones como ustedes? Mientras tanto, gente como yo, que quiere amar seriamente, al final no consigue nada. Apretó los dientes con odio. A veces debería aprender de ustedes, aprender cómo pueden vivir sin vergüenza. No tenía ganas de explicarle nada. Ya. Puse los ojos en blanco con impaciencia. Tú y yo tenemos problemas pendientes. Así que deja de molestarme. Sigue fastidiando y te voy a cruzar la cara de una bofetada. Hice el gesto de levantar la mano. Él se estremeció instintivamente y se marchó apretando los dientes. La puerta del salón de descanso estaba cerrada con llave. Qué poca educación tenía la gente. Golpeé la puerta varias veces. Oye, ¿quién está ahí dentro? Todavía no he sacado mis cosas. La puerta se abrió. Y al segundo siguiente, alguien me arrastró hacia adentro. Sofía estaba frente a mí. Tenía las mejillas completamente rojas. Respiraba agitadamente y su frente estaba cubierta de sudor. Claramente algo no estaba bien. Le dije, vaya, si no es la gran reina del campus Sofía. ¿Y esa expresión? Instintivamente saqué el teléfono y empecé a tomarle fotos. Clic, desde todos los ángulos posibles. Sofía levantó la mano lentamente para cubrirse la cara. No, hagas eso. No era nada raro. Solo tomaba fotos para evitar que luego intentara acusarme de algo. Aunque, viendo el estado en el que estaba, por un instante sentí despertar mi lado más bondadoso. Así que pregunté, ¿tienes mucha sed? Capítulo 11. Le pasé media botella de agua e incluso tuve la amabilidad de destaparla por ella. Sofía la tomó y bebió unos cuantos tragos. Luego se quedó rígida. Preguntó, tengo muchísimo calor, ¿qué le pusiste al agua? Respondí confundido. ¿Qué le puse? Me quedé pensando un segundo antes de reaccionar. ¿Un afrodisíaco? Añadí. No fui yo. Ya debía estar mezclado desde antes. Había agarrado la botella de la mesa sin pensar demasiado. Sofía miró la botella familiar que sostenía en la mano. Después de beber precisamente esa agua fue cuando empezó a sentirse extraña. Terminó desplomándose en el suelo, con los ojos enrojecidos. ¿Tú? ¿Cómo puedes ser tan despreciable? Respondí. ¿Es tu primer día conociéndome? Activé la grabación de video y apunté la cámara hacia ella. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Jorge. Dije. Oye,
Durante todo este tiempo tampoco has dejado de aprovecharte bastante. No, dame 10 millones y te ayudaré. Abrí la boca como un auténtico ladrón. Ella mordió su labio inferior. ¿En tus ojos solo existe el dinero? Suspiré y le devolví exactamente las mismas palabras que ella había usado antes contra mí. ¿Cómo decirlo? Poco a poco me estoy convirtiendo en un chico muy materialista. Si una chica se acerca a mí pero no puede aportarme ningún beneficio real, siento que no sirve para nada y ni siquiera quiero hablarle. Sofía, ¿ni siquiera puedes sacar 10 millones? ¡Qué tacaña eres! Ella apretó los labios y permaneció en silencio. Claramente no sabía cómo responderme. Me agaché frente a ella y pregunté con curiosidad. ¿De verdad no quieres hacer nada conmigo? Eso no tenía sentido. En las novelas, cuando alguien toma algo así, ¿no pierde completamente la razón? ¿Cómo lograba seguir siendo tan contenida? Sofía no respondió. Pregunté, ¿entonces, me voy? Ella tembló ligeramente. Lárgate de una vez. Me di la vuelta de forma directa y decidida. 1 paso, 2 pasos. Espera. La voz débil llegó desde detrás de mí. Las comisuras de mis labios apenas empezaban a levantarse cuando la escuché decir con la voz ronca, llama a Lucía, y, no se lo digas a Makoto. Suspiré. Está bien, te ayudaré, pero me debes un favor, y algún día tendrás que devolvérmelo. De acuerdo. Sofía asintió con dificultad, probablemente, con la cámara apuntándole. No tenía otra opción que aceptar. Le envié un mensaje a Lucía, pero justo antes de irme, recordé algo. Entonces le di una bofetada a Sofía. Slap. Ah. Su cuerpo tembló violentamente y dejó escapar un gemido ahogado, con la mirada completamente perdida. Dije, todavía no me habías devuelto aquella bofetada de la otra vez. Recuérdalo bien, yo, Jorge, siempre cobro las deudas. Después de soltar esas palabras, me fui sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, me encontré con Makoto. Parecía ansioso, como si estuviera buscando algo. Nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos apareció un destello fugaz de culpabilidad. Entonces lo entendí. Claro, Sofía era la única persona ante la que él no bajaba la guardia. Así que lo que hice, ¿había arruinado los planes entre el protagonista masculino y la protagonista femenina? Capítulo 12. Gracias a que una de mis miniseries se volvió un pequeño éxito, mi representante me llevó a una cena de negocios. Yo pensé que era para hablar de colaboraciones, pero el viejo sentado en el asiento principal solo quería humillarme como si fuera un mono de circo. Primero me obligó a beber una copa tras otra, luego quiso que mostrara talentos. Incluso me pidió que me arrastrara por el suelo imitando el sonido de un cerdo. Así que, cuando Lucía llegó, yo estaba sujetando al jefe Son por la cabeza mientras le embutía alcohol a la fuerza. Ja ja ja, viejo de mierda, bebe, no eras muy bueno bebiendo. En medio del caos, la puerta se abrió de golpe. Una corriente de aire frío entró y me hizo estremecer. Mi mente recuperó un poco de claridad. Me giré, y allí estaba Lucía, parada en la entrada. Solté inmediatamente al viejo, al que ya había dejado con la cara hinchada como un cerdo, y corrí sonriente hacia ella. Solo estábamos jugando. Lucía, no pasa nada, pero apenas lo solté. El jefe Son volvió a gritar furioso. Jorge, ¿quién demonios te crees que eres? ¿Te atreves a...? Y entonces, claramente, también vio a Lucía Liu, señorita Liu, en el círculo de poder de la capital. Nadie desconocía el apellido Liu, y la heredera de la familia Liu era alguien a quien nadie podía permitirse ofender. Al ver a Lucía acercarse hacia él con los ojos llenos de oscuridad, el Gibson entró claramente en pánico. Se apresuró a disculparse. Fue un malentendido, todo fue un malentendido. Pero Lucía solo lo miró fríamente y dijo palabra por palabra. No es que entendieras tu error, es que acabas de darte cuenta de que golpeaste una pared de acero. Y al segundo siguiente, levantó su tacón y lo pisó brutalmente. ¡Ah! El grito fue tan desgarrador que el jefe Son puso los ojos en blanco y se desmayó directamente. TSK. Hasta a mí me dolió solo de verlo. Luego Lucía volvió la mirada hacia mí y suspiró. La verdad es que tratas a todo el mundo exactamente igual. No le perdonas nada a nadie. Pero, ¿qué hará si algún día decide vengarse de ti? Sonreí despreocupadamente, con mi esposa como respaldo. ¿De qué tendría miedo? Ella me lanzó una mirada de reojo y soltó un resoplido frío. ¿Y si rompemos algún día? Cuando vuelvas a meterte en problemas, ¿quién va a limpiar tus desastres? Me quedé pensando unos segundos. Luego pregunté muy seriamente, con cautela. Entonces, cuando rompamos, ¿puedes presentarme a otra rica heredera? Lucía se quedó congelada, y después empezó a golpearme furiosa. Jorge, pedazo de desgraciado sin corazón,
¿Ya estás pensando en buscar otra novia? Respondí con total seriedad. Eso se llama planificar para el futuro. Ella puso los ojos en blanco. Wow, de verdad eres un cabrón profesional. ¿No puedes decir ni una sola frase bonita? Capítulo 13. El fin de semana. Lucía invitó a Sofía a jugar tenis. Cuando llegó, Sofía llevaba una camiseta blanca de tirantes junto con una falda plisada extremadamente corta. Era la primera vez que la veía vestir algo tan revelador. Y lo que más me sorprendió fue que esta vez Makoto no había venido. Después de jugar un rato, me cansé y salí a comprar algo para beber. Cuando regresé, ellas justo acababan de terminar un set. Inmediatamente les ofrecí el té con leche que había comprado. Lucía lo tomó, se puso de puntillas y me dio un beso. Con voz cariñosa dijo, gracias, cariño. Sonreí, pero sentí claramente una mirada clavándose en mi espalda. Miré alrededor. Aunque no encontré a nadie observándome, comenzó el segundo set. Sofía jugaba de forma increíblemente agresiva. Remates, voleas, cambios de dirección. Cada pelota era rápida y violenta, como si quisiera estrellar la pelota directamente contra Lucía. Lucía terminó irritándose. Sofía, ¿qué demonios te pasa? ¿Yo te hice algo? Las dos empezaron a competir seriamente, decididas a ganar a toda costa. Cuando Lucía devolvió una pelota con un precioso revés, no pude evitar elogiarla. Buen golpe. La mano de Sofía tembló apenas, y la pelota salió fuera. Lucía ganó el punto decisivo. Aplaudí divertido y luego levanté a Lucía en brazos cuando corrió hacia mí, girando con ella mientras reía. Por el rabillo del ojo vi a Sofía sola junto a la red, con expresión fría. Llegó el descanso. Fui a buscar agua, pero cuando me giré, Sofía estaba detrás de mí. No sabía en qué momento había aparecido. La camiseta blanca que llevaba parecía ahora aún más escotada. La luz del sol caía sobre el perfil de su rostro. Era absurdamente hermosa. Entonces dijo, ¿sabes quién es Martín? ¿Quién? Ella respondió, el amor de infancia de Lucía. Me miró fijamente y continuó lentamente. Ese hombre se fue al extranjero hace muchos años. Lucía lo esperó durante muchísimo tiempo. Solté un simple, como si no tuviera importancia. Sofía frunció el ceño. ¿Así de mucho te gusta ella? No respondí. Ella volvió a hablar, y en su tono había una frialdad extraña. Jorge, tu supuesto amor no vale gran cosa. Luego se dio la vuelta y se marchó. Capítulo 14. Las palabras de Sofía terminaron convirtiéndose en realidad. El verdadero amor de Lucía estaba a punto de regresar. Ella comenzó a distraerse constantemente, sin separarse nunca de su teléfono. Cada noche se quedaba sola, perdida en sus pensamientos durante muchísimo tiempo. Y yo empecé a contar en silencio los días que faltaban para que se fuera. Pero cuando finalmente llegó ese día, seguía sintiéndose un poco triste. Me esforcé tanto, y aún así no logré reemplazar a ese hombre en su corazón. ¿Qué clase de existencia legendaria era Martín? Antes de todo esto, incluso llegué a tener la absurda ilusión de que Lucía sentía algo verdadero por mí. TSK. Pensé que podría conquistar a una heredera rica y hermosa y alcanzar la cima de la vida. Pero este punk volvió a romperse emocionalmente, el día que Martín regresó al país. Lucía canceló nuestra cita. Su razón fue simple y directa. Desde el otro lado del teléfono, dijo tranquilamente, Martín ha vuelto, no quiero que descubra lo nuestro. Al escuchar eso, inmediatamente me transformé en un simp enamorado. Primera regla de un simp, incluso si te ponen los cuernos, debes rogar humildemente para que no te abandonen. Así que fingí estar al borde del llanto. Lucía, no puedes hacerme esto. Sin ti, de verdad moriré. Perfecto. Cuando vuelva, recogeré tu cadáver. Y colgó. Me quedé sin palabras. Miré la pantalla apagada durante varios segundos. Lucía terminó conmigo de una manera increíblemente limpia, pero también increíblemente generosa. Mirando los 10 millones extra que aparecieron en mi cuenta bancaria, me sentí algo perdido. Entonces marqué el número de Sofía. Contestó casi al instante. Fui directo al punto. Rompe con Makoto y conviértete en mi novia. Después pensé un momento y añadí con una risa extraña. Además, todavía tengo fotos íntimas nuestras. ¿Seguro que no quieres que? Está bien, voy ahora mismo a buscarte. Sofía respondió demasiado rápido, y esta vez el sorprendido fui yo. En el restaurante, la observé de arriba abajo. Sofía mantenía la mirada baja, removiendo la comida en silencio como si estuviera perdida en sus pensamientos. Después de aguantar muchísimo tiempo, finalmente no pudo evitar preguntar, ¿de verdad tenemos fotos íntimas? Hice un gesto despreocupado con la mano.
Sí, una vez nos tomamos una foto dándonos la mano en el consejo estudiantil. Sofía se quedó completamente sin palabras. Volví a preguntar, ¿de verdad vas a salir conmigo? Ella no respondió. Mi plan original era empezar con una petición exagerada, que ella la rechazara, y luego bajar a una exigencia menos extrema, la clásica técnica psicológica de ceder para ganar. Pero jamás imaginé que aceptaría directamente la primera. ¿De verdad existía algo tan conveniente? Entonces dije, me debías un favor. Lleno de confianza, añadí, una vez que prometes algo, no puedes retractarte. Ella asintió lentamente. Lo recuerdo. Luego dijo, ya terminé con Makoto. Por un instante, sentí emociones muy complicadas. Nunca pensé que realmente lo lograría. Separar al protagonista masculino y a la protagonista femenina. Arrebatarle la protagonista al protagonista. Mi deseo de tantos años finalmente se había cumplido. Y aún así, no sentía demasiada felicidad. Tal vez porque conseguir una relación mediante amenazas no era realmente una victoria. Solo me sentía cansado. Todavía quedaba dentro de mí el dolor de haber sido abandonado de forma tan repentina por Lucía. Y en ese instante, sentí que podía entender exactamente cómo se sentía Sofía. Ella debía estar sufriendo mucho. Y seguramente también me odiaba muchísimo. De repente, ya no me atreví a mirarla directamente. Capítulo 15. Lo curioso era que Sofía se tomaba muy en serio esto de salir conmigo, completamente diferente a como había sido con Makoto. No solo nunca me pidió dinero, sino que además cocinaba para mí todos los días, cambiando constantemente el menú de las 3 comidas. También limpiaba la casa, e incluso en la cama, tenía un enorme espíritu de servicio, y por alguna razón, sentí que ella tenía un poco de tendencia masoquista. Estaba especialmente obsesionada con mis bofetadas. ¿Será que aquella bofetada de la vez pasada la había corrompido? Era incluso más insaciable que Lucía. Era como si, después de probarlo una vez, no, después de haber despertado, acompañé a Sofía a una gala. Cuando llegamos, me di cuenta de que era la misma mansión de la vez anterior. Solo entonces entendí que pertenecía a la familia B, y que Lucía había invitado personalmente a Sofía. Sofía me explicó, hoy Lucía y Martín anuncian oficialmente su compromiso. ¿Qué haces aquí? Cuando Lucía me vio, en sus ojos apareció un destello de vigilancia y nerviosismo. Yo curvé ligeramente los labios. Después de tantos días sin verla, estaba incluso más hermosa que antes. Claro, se iba a comprometer con el hombre que siempre había amado. Todas las mejores cosas del mundo parecían terminar siempre en manos de ese tipo. Así que usted es el señor Wang. He oído mucho sobre usted. Un hombre elegante y atractivo se acercó al lado de Lucía y nos saludó sonriente. En cuanto vi sus ojos, lo entendí al instante. Ese hombre era Martín. Conversamos unos minutos, y tuve que admitir algo. Martín realmente era mucho mejor que yo. Su forma de hablar era refinada, su comportamiento tranquilo y elegante. Solo con verlo allí de pie ya me hacía sentir inferior. De repente comprendí perfectamente por qué Lucía nunca había podido olvidarlo. Hay personas que, apenas las ves, ya entiendes que jamás podrás compararte con ellas. Durante toda la fiesta, Sofía permaneció pegada a mí, demasiado pegada. Gracias a Lucía, muchas personas en el banquete conocían a Sofía. Al verla actuar así conmigo, empezaron a preguntar curiosos cuál era nuestra relación. Sofía se aferró a mi brazo y sonrió suavemente detrás de su mano. Es mi novio. La oficialización llegó bastante de repente. Yo sonreí y estaba a punto de responder, cuando de pronto, crash. El sonido de vidrio rompiéndose resonó no muy lejos. Giré la cabeza, y me encontré con la mirada de Lucía. A sus pies había una copa rota, y su expresión era horrible. Después, cuando salí del baño, Lucía me interceptó. Con dificultad preguntó, ¿estás saliendo con Sofía? Asentí tranquilamente. Sí, de hecho. Ella incluso dejó a Makoto por mí. ¿Qué pasa? ¿No me digas que ahora te arrepientes porque estoy con tu mejor amiga? Debo admitirlo. En ese momento me sentía bastante satisfecho conmigo mismo. Solté una risa fría. Te aviso desde ahora, no pienso caer en esa típica historia de la ex arrepentida intentando recuperar al hombre. Joder. ¿Por qué solo se arrepentía cuando me veía con otra mujer? ¿No entendía acaso que el amor que llega tarde vale menos que la basura? Pero Lucía abrió los ojos sorprendida. ¿Cómo pudo aceptar salir contigo? ¿La obligaste? ¿O acaso tú le hiciste algo a Sofía? Maldita sea. Al final, el payaso era yo. Ella no estaba celosa. Simplemente pensaba que yo no era digno de su mejor amiga. Capítulo 16. Mi silencio. A sus ojos,
Equivalía a admitirlo. Ella gritó, Jorge, ¿cómo puedes ser tan descarado? Esto es pasar directamente a otra relación, ¿lo sabes? Me agarró de la ropa, insistiendo en que le explicara todo claramente, y terminé perdiendo la paciencia. La empujé sin controlar la fuerza. Ella trastabilló hacia atrás. Se quedó congelada un instante y quiso volver a sujetarme, pero Sofía se interpuso delante de ella, frunciendo el ceño con desagrado. Dijo, ya eres una mujer comprometida, y aún así sigues agarrando a mi marido delante de todos. ¿No te da vergüenza que la gente lo vea? Lucía la miró con los ojos enrojecidos, y al segundo siguiente, slap. La bofetada resonó en el aire. Con voz aguda gritó, te pedí que lo pusieras a prueba, no que terminaras acostándote con él. Sofía tampoco estaba dispuesta a ceder y las dos empezaron a pelearse. Ya basta. Grité y me interpuse entre ambas, separándolas, frunciendo el ceño. Dije irritado, ¿qué demonios les pasa? ¿Creen que son protagonistas de un drama romántico? Lucía me señaló, incluso le temblaban las manos. Con voz quebrada dijo, ¿qué pasa? ¿Ahora te duele verla sufrir? Entonces resulta que encima te di la oportunidad de cumplir tu sueño. Luego señaló a Sofía, temblando aún más. ¿Y tú no tienes vergüenza? ¿No se suponía que era el hombre que más detestabas? ¿Cuántos días pasaron antes de que terminaras en su cama? ¿Todavía eres mi mejor amiga? La interrumpí inmediatamente. Deja de gritar como loca. ¿Qué pretendes exactamente? ¿No fuiste tú quien terminó conmigo primero? Me tiraste como si fuera basura y ahora vienes actuando como una loca histérica. Los labios de Lucía se movieron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero no pudo. Lucía. La voz de Martín llegó desde no muy lejos. Lucía miró hacia atrás. Luego volvió a mirarme. Respiró profundamente y bajó la voz. Jorge, te daré una explicación. Las cosas no son como crees. Y después caminó sin vacilar hacia Martín. Yo solté una risa fría. Levanté el dedo medio hacia su espalda y me marché junto a Sofía. ¿Explicaciones? 0 personas interesadas. Entonces Makoto vino a buscarme. Estaba parado frente a la puerta. Tenía profundas ojeras, como si llevara muchos días sin dormir. Al verme, todo su cuerpo se tensó. Con voz ronca dijo, nunca imaginé que fueras tú. ¿Cómo pudiste ser tú? No respondí. Apretó los dientes. En su mirada había odio y resignación. Jorge, debes estar muy orgulloso. Lo lograste. Ella realmente terminó enamorándose de un cabrón como tú. Entonces eso demuestra que ella tampoco era tan especial. Soltó una risa amarga. ¿Crees que yo, Makoto, no puedo conseguir mujeres? Tú solo recogiste la basura que yo ya no quería. Una puta y un perro. Realmente nacieron para estar juntos. Lo miré y me pareció ridículo. Entonces dije, hermano, antes te encantaba darme lecciones como si fueras un experto en la vida. Así que ahora déjame darte un consejo yo también. Los simps terminan sin nada al final. Luego continué. Y si querías ser un simp, allá tú. Pero encima tenías que compararte conmigo para sentirte superior. Si yo fuera mujer tampoco saldría con hombres tacaños. ¿Te acuerdas? ¿Qué significa ser tacaño? Si ella gasta dinero en mí y yo no gasto en ella, eso sí es ser tacaño. Pero si ninguno de los dos gasta dinero en el otro, eso no es tacañería. Lo miré fijamente. ¿Y de qué ibas de superior exactamente? Decías que querías presentarme amigas, pero en realidad disfrutabas viendo cómo me humillaban, ¿verdad? Me despreciabas, nunca me respetaste, por eso me dejabas acercarme a tu novia. Querías verme hacer el ridículo y usarme para hacerte quedar mejor a ti. Sonreí lentamente. Y ahora que sí logré quitártela, ¿resulta que ya no te gusta tanto la idea? La puerta se abrió. Sofía salió de la casa y se colocó a mi lado. Miró a Makoto con una expresión tranquila y fría. Makoto, ya te lo dije antes, admito que cambié de sentimientos. Me enamoré de Jorge. Esto no es culpa suya, soy yo quien te falló. Luego soltó un pequeño resoplido frío. ¿O acaso viniste porque sientes que perdiste dinero saliendo conmigo? ¿Quieres recuperar lo que gastaste? Siempre dicen que las rupturas muestran la verdadera naturaleza de las personas, y hoy realmente lo comprobé. Makoto la miró con incredulidad. Y de repente, las lágrimas comenzaron a caer. Con la voz quebrada por el llanto dijo, Sofía, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Sofía puso los ojos en blanco. Ya fue bastante generoso de mi parte no sacar a la luz ciertas cosas que hiciste. Makoto se tambaleó. Toda la sangre desapareció de su rostro al instante. La miró con unos ojos llenos de una tristeza absoluta. Y finalmente sonrió amargamente. Sofía, vine a decirte que me voy al extranjero a estudiar. Hizo una pausa. Soy yo. Makoto,
quien ya no te quiere. Después de decir eso, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Mi cuerpo entero se estremeció. Este tipo realmente no tenía salvación. Pero según el típico desarrollo de estas historias, aunque Sofía ahora pareciera completamente indiferente, yo entendía demasiado bien cómo funcionaban estas tramas. Dentro de unos años, cuando Makoto regresara triunfalmente del extranjero acompañado de una nueva novia, Sofía seguramente se arrepentiría hasta el alma, lloraría, suplicaría perdón y terminaría arrodillándose. Y lo peor era que probablemente me usaría a mí como ejemplo de advertencia. Así que me burlé con total descaro. Parece que tu marido ya no te quiere. Ella levantó la vista hacia mí y soltó un pequeño resoplido. Él no es mi marido. Luego añadió tranquilamente, tú sí lo eres. Sofía entrecerró ligeramente los ojos. Entonces, querido esposo, ¿exactamente cuándo piensas casarte conmigo? Ah, mierda. Capítulo 17. Sofía y yo nos comprometimos. Ya habíamos conocido a las familias del otro. En cambio, la siguiente vez que escuché noticias de Lucía, ella ya había cancelado su compromiso con Martín, y Martín se había marchado nuevamente al extranjero. Al principio, Sofía insistía constantemente en casarse conmigo. Tenía muchísima prisa por convertirse en mi esposa. El primer año, inventé toda clase de excusas para aplazarlo. El segundo año, seguí evitándolo con respuestas ambiguas. Y el tercer año, la engañé. La engañé con Lucía. Durante esos años, mi carrera en las miniseries explotó completamente. Pasé de ser actor a convertirme en el capital detrás de las cámaras. Varios de los dramas cortos que produje se volvieron enormes éxitos. Y ahora, en cualquier evento, todos me llamaban respetuosamente, Presidente Wang. Me encontré con Lucía en una gala. Estaba incluso más hermosa que antes. Su aura también se había vuelto mucho más madura. Mientras hablaba con sus amigas, sus ojos seguían deslizándose hacia mí una y otra vez. No pude evitar preguntarle, ¿por qué no dejas de mirarme? Ella sonrió de una forma ambigua. Si tú no me estuvieras mirando, ¿cómo sabrías que yo te estoy mirando? Ambos habíamos bebido. La acompañé a casa, y terminé acompañándola hasta la cama. Cuando desperté al día siguiente, ella seguía acostada entre mis brazos, observándome fijamente con sus ojos oscuros sin siquiera parpadear. Solté una risa incómoda. Jajaja, entonces, ¿qué significa exactamente esto para nosotros? Ella respondió tranquilamente. Significa infidelidad. Respondí inmediatamente. Joder, eso deberías haberlo dicho antes. Entonces Lucía empezó a amenazarme. Me prohibió casarme con Sofía. Y dijo que, si lo hacía, revelaría todo. Así que, durante el tercer año, tuve todavía menos valor para registrar oficialmente el matrimonio con Sofía. La única diferencia fue que, aquella vez que volví a aplazarlo, Sofía guardó silencio durante muchísimo tiempo, y por un instante, vi lágrimas brillando en sus ojos. Llegué a pensar que lo había imaginado. Y ahora, este año, Makoto estaba a punto de regresar al país. Sinceramente, sentí un enorme alivio. Capítulo 18. Volví en mí. Sujeté la mano de Lucía y sonreí. Pero tú también tenías a alguien que no podías olvidar. No. Ella levantó la vista hacia mí y respondió lentamente, palabra por palabra. Ya no. Su expresión era seria mientras abría completamente su corazón ante mí. Desde que estuve contigo, me di cuenta de que lo que sentía por Martín no era amor, tal vez admiración, tal vez cariño, pero sobre todo era una obsesión. Hace mucho que lo superé. Hizo una pausa. Nunca lo amé. Luego me miró fijamente. Jorge, a la única persona que amo es a ti. Entonces empezó a explicarme todo. La familia Liu necesitaba una alianza matrimonial, así que jamás aprobarían que ella se casara conmigo. Y Martín, ella antes no lo amaba y ahora tampoco. No quería un matrimonio arreglado, quería perseguir sus propios sueños. Así que ambos llegaron a un acuerdo, un compromiso falso. Cuando algún día fuera realmente independiente y pudiera decidir sobre su propia vida y matrimonio, volvería a buscarme. Me quedé congelado, sin palabras. Entonces, ¿por qué demonios no me lo dijiste? ¿No tienes boca? ¿O estabas jugando a esa estupidez de sufrir en silencio como en las novelas? Ella puso los ojos en blanco, con tu actuación de pena. Si te lo decía a ti era prácticamente lo mismo que anunciarlo públicamente. Bueno, eso también era cierto. Otro día más siendo humillado por mi actuación. Me acaricié la barbilla y pregunté, no, espera, ¿y por qué estabas tan segura de que yo te esperaría? Después de todo, en cuanto me rompieron el corazón, encontré inmediatamente a alguien nuevo. Sus ojos se enrojecieron de golpe.
y en ellos apareció un destello de odio. Entonces me explicó que al principio había pedido a Sofía que me pusiera a prueba, y también que me vigilara. Ella creía conocer perfectamente a Sofía. Después de todo, Sofía siempre le decía que rompiera conmigo. Hablaba mal de mí y aparentaba odiarme profundamente. Por eso Lucía pensó que fui yo quien había acosado y forzado a Sofía. Jamás imaginó que terminaría siendo traicionada por su propia mejor amiga, y mucho menos que Sofía ya llevaba tiempo enamorada de mí. Ella misma había terminado dándole una oportunidad a su rival amorosa, mordiéndose el labio. Dijo con resentimiento, esa zorra descarada, fingiendo ser tan tradicional y pura. Y luego fue directamente a seducirte. Lucía soltó un resoplido frío. Jorge, rompe con ella. Podemos volver a ser como antes. ¿No se había olvidado de que fui yo quien empezó a coquetear con Sofía? Eso no cambia que ella sea una mujer infiel y voluble. Lucía habló con absoluto desprecio, destruyendo completamente a su antigua mejor amiga. Una vez que alguien traiciona, volverá a hacerlo. Una mujer sin principios morales como ella seguramente volverá a poner los cuernos. Yo soy diferente, desde el principio hasta el final. Solo te he amado a ti. Ni siquiera tuve tiempo de responder. Se escuchó movimiento en la entrada. La puerta se abrió. Sofía entró usando ese abrigo beige claro que yo le había comprado. Su mirada pasó primero por el rostro de Lucía, y luego cayó sobre mí. El aire quedó en silencio durante 3 segundos. No jodas. ¿Por qué volvió tan temprano? ¿No había ido a encontrarse con su verdadero amor? Jajaja, cariño. Miré a Sofía con una sonrisa incómoda. ¿No dijiste que una amiga tuya había sufrido una ruptura y que ibas a acompañarla esta noche? Cariño. Ella caminó hacia mí y primero me abrazó suavemente. Con tono tranquilo respondió. Sí, Lucía me pidió que fuera a acompañarla. Dijo que quería disculparse conmigo, pero cuando llegué, ella no estaba allí. Su voz no mostraba emoción alguna. ¿Y Makoto? Pregunté. Por un instante apareció confusión en los ojos de Sofía, como si hubiera olvidado completamente de quién hablaba. ¿Qué pasa con él? Me quedé callado. Ella tampoco insistió. Simplemente colgó el abrigo y el bolso, y luego caminó directamente hacia Lucía, que estaba observando toda la escena como espectadora. Levantó la mano. Slap. La bofetada resonó en toda la habitación. Ahora él es mi prometido, dijo Sofía con frialdad. Así que deja de comportarte como una desesperada sin dignidad. Lucía quedó atónita un instante, y luego devolvió inmediatamente la bofetada. Con los ojos rojos gritó. Él originalmente era mi marido. Mi marido. Tú no tienes vergüenza. Eres una descarada. Naciste para robarle el novio a otras mujeres. Eso sí que no me gustó escuchar, porque sentía que indirectamente también me estaba insultando a mí. Además, hacía apenas un momento ella estaba intentando exactamente lo mismo. Pensándolo bien, ninguno de los tres era realmente una buena persona. Mi prometida y mi amante empezaron a pelearse sin control. Fui a detenerlas y casi me cae el daño en área también. El AOE estaba demasiado amplio. Capítulo 19. Bueno, después de pensarlo un poco, decidí aprender de Makoto y soltar una frase dramática. No las quiero a ninguna de las dos. Las dos dejaron de pelear al mismo tiempo, y giraron la cabeza hacia mí sincronizadamente. Ambas tenían los ojos completamente rojos. Me asusté un poco. ¿Esa frase tenía tanto poder destructivo? Dije rápidamente, esperen, déjenme ordenar mis ideas. Yo estaba completamente confundido. Sofía pensaba que yo seguía sin olvidar a Lucía. Lucía pensaba que yo seguía sin olvidar a Sofía. Y yo pensaba que Sofía todavía no superaba a Makoto. Solté una risa incrédula. ¡Qué ridículo! ¿Qué clase de drama absurdo es este? Los ojos de Sofía se pusieron todavía más rojos. Con voz quebrada dijo, fuiste tú quien empezó a coquetear conmigo. Tienes que responsabilizarte. Cariño, no me abandones. Lucía también empezó a llorar. Nos faltó tan poco, tan solo un poco, y esta descarada vino a robármelo todo. Hasta ahora seguía incapaz de superar el hecho de que Sofía le hubiera robado la casa. Él se enamoró primero de mí. Él estuvo primero conmigo. Empecé a sentir dolor de cabeza. Entonces dije, ¿y si hacemos esto? Nos separamos todos y cortamos completamente el contacto. Así nadie le debe nada a nadie. Las dos hablaron al mismo tiempo. Luego se miraron entre sí. Sorprendentemente, se fueron a un rincón para empezar a discutir en voz baja. ¿Qué demonios estaba pasando? 5 minutos después, volvieron y se sentaron frente a mí, y me explicaron la conclusión a la que habían llegado. Una sería la oficial y la otra la secundaria, rotándose cada 3 años. Me quedé completamente atónito. Jorge,
Realmente has llegado lejos. Ser un cabrón a este nivel te convierte prácticamente en modelo a seguir de toda una generación. Pero entonces apareció un nuevo problema. ¿Quién empezaría siendo la oficial? Naturalmente, las dos volvieron a discutir por eso. Me recosté en el sofá y crucé las piernas. ¿Ya terminaron? Ambas se callaron inmediatamente y me miraron. Entonces dije, bien, ahora escuchen ustedes. Levanté un dedo. Primero, no acepto ese sistema de rotación. Yo, Jorge, no voy a manejar horarios como si esto fuera una oficina. Las expresiones de ambas cambiaron. Levanté un segundo dedo. Segundo, no voy a escoger a ninguna de las dos. Cariño, dijo Sofía apresuradamente. Jorge, habló Lucía al mismo tiempo. Levanté la mano para detenerlas. Tercero, me puse de pie. Caminé lentamente hasta quedar frente a ellas y las observé desde arriba. Desde este momento, las dos son mías. Las dos se quedaron congeladas. Continué, sin títulos, sin garantías, sin promesas. Y añadí lentamente, ¿alguna objeción? Ninguna, respondieron una detrás de la otra. Muy bien, asentí satisfecho. Han dejado mi casa hecha un desastre. Límpienlo todo. La que se comporte mejor esta noche podrá quedarse. Después de decir eso, me di la vuelta y regresé a la habitación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se escucharan otra vez discusiones afuera. Seguían peleándose por tonterías insignificantes. Suspiré y cerré los ojos. Como el único beneficiado de toda esta situación, creo que lo mejor era permanecer en silencio.